Bueno, en este bloque del más alto nivel nos visita la licenciada en Economía Paula González. Ella es orientadora en los talleres Cuentas Sanas y le agradecemos a la Fundación Banco Macro, por supuesto, por este aporte, sobre todo en tiempos tan difíciles donde fundamentalmente en este 2020 no esperábamos que pase lo que realmente estamos transitando, así que tenemos el gusto de que esté con nosotros y nos ilustre. Paula, bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, ¿qué es Cuentas Sanas? Bueno, Cuentas Sanas es justamente un plan que hizo la Fundación del Banco Macro, en que dicta talleres hace 5 años en todo el país. Y ahora no queríamos dejarlo de hacerlo y lo hacemos en formato digital y para diferentes públicos. Tienen que ver con la inclusión y la educación financiera. Públicos como jubilados, familias, tanto a nivel personal como familiar, todo lo que tiene que ver con educación financiera, tanto jóvenes, pero veíamos el tema de emprendedores y también queríamos ir un pasito más y tratar el tema de pymes, y también tenemos un taller para pymes. En el tema de las pymes, y sobre todo en esta parte del país hay muchas pymes familiares, y en esta época de turbulencias, ¿qué es lo que no se debe tener, digamos, que dejar de lado, o qué se debe tener en cuenta cuando uno va a tomar decisiones en la empresa? Cuando va a tomar decisiones es primero conocerse, en qué situación estoy plantado, y con respecto a eso, todas las empresas están generando información a diario. ¿Qué están haciendo con esa información? ¿La están relevando? ¿La están usando a su favor para justamente esta toma de decisión que potencie esta empresa a futuro? Entonces, preguntarse un poquito qué herramientas, dónde hay que poner en el ojo, tanto a nivel interno de la empresa como empezar a ver qué cosas pasan a nivel externo. Porque si bien veníamos, antes era como que lo que te impactaba era a nivel provincia, país, y ahora vimos cómo esto que nadie esperaba también está impactando. Esto quiere decir que como si estamos teniendo en cuenta lo básico, si estamos perdiendo o no dinero, si estamos siendo más eficientes o no. Sí, con respecto a eso, nosotros llamamos en términos internos es las fortalezas y las debilidades. Y con respecto a eso empezar a analizar, por ejemplo, los costos. Bien. Tenemos en cuenta todos los costos, incluso los costos ocultos, y ya vamos a ver un poquito más de qué se trata eso. Con respecto a eso, el precio. Tenemos un precio adecuado, un precio competitivo, algo que esté justamente cubriendo estos costos. Y por el otro lado, no dejar de lado los clientes. ¿Cuál es nuestra cartera de clientes? ¿Es justamente diversificada? ¿Es importante? O por ahí tenemos un cliente importante que si nos deja de pagar, ¿qué pasaría? ¿Eso es una debilidad o justamente una fortaleza dentro de nuestro negocio? Financiamiento, indicadores. ¿Qué me está indicando nuestra empresa para justamente apoyar, para tomar una decisión, las mejores decisiones posibles? Cuando hablamos de esta época de pandemia, me gustaría que ahondemos más en el tema de costos, que decías vos, qué se debe tener en cuenta, qué tal vez empezamos a reducir o lo que debemos no reducir para, como vos decías, mantener la empresa competitiva. Bueno, primero lo que nosotros decimos es tener tu presupuesto, el presupuesto de tu negocio. Tener bien en claro cuáles son todos los costos. Con respecto a los costos, vos tenés dos para definir: costo fijo y costo variable. Nosotros lo que definimos como costo variable es todo lo que tiene relación directa con la producción. Es decir, por ejemplo, materia prima, comisiones por venta, si una persona trabaja por hora, etc. Y entre otras cosas tenés los costos fijos, que ahora están siendo muy importantes y toman relevancia ahora que muchos negocios están cerrados o tienen un poquito menos de venta. Con respecto a eso tenés el alquiler, tenés los seguros, tenés justamente los empleados, el pago de salario. Con respecto a eso tenemos un tips. Por ejemplo, algunas empresas, sobre todo que ya están funcionando o que quieren volver a funcionar, quieren empezar a funcionar, esta cuestión de empezar algunos de estos costos fijos a empezar a hacerlos variables. Bien. ¿En qué sentido? Por ejemplo, empieza la zafra y vos tenés camiones que tenés que buscar el transporte. Exacto. No tenés toda la flota. Con respecto a eso ya lo veníamos trabajando, pero quizá la limpieza, hay empresas que te brindan limpieza por hora, el tema de seguridad. Entonces empezar a incorporar eso que hace reducir estos costos fijos, que cuando vos estás cerrado no los tenés. ¿Cuál es el tema de los costos fijos? ¿Por qué es tan importante? Justamente, si vos estás cerrado, así vendás 1 o vendás 100, los mismos los tenés que pagar. Y en este momento es muy importante.
Cuando uno habla de esta etapa crítica, tal vez la capacidad instalada no está trabajando a pleno porque hubo que cerrar, porque hubo que dar vacaciones o suspensiones forzadas un poco en este sentido. ¿Es como comenzar de nuevo prácticamente lo que hay que plantearse? Sí, hay que reinventarse. Y lo que decimos por ahí, la crisis puede llegar a ser una oportunidad. Muchas empresas sacaron un poquito de ventaja en esto de que no tan solo estaban vendiendo en forma presencial, sino ya empezaban a hacer su e-commerce. Entonces quizás no le estaba dando, quizás en algún punto lo veían como un gasto porque no le estaba redituando, no estaban sacando ahí la ganancia, pero como eso de empezar a ver hacia dónde va, por eso decimos, visualizar. Muchas veces esto tiene que ver con el plan estratégico. ¿A dónde quiero ir? ¿Y a dónde va el mundo? ¿Y a dónde va mi rubro? Y con respecto a eso que vos decís, también la parte instalada, que la maquinaria también es un costo fijo que vos lo podés volver variable según las horas que vos necesites. Y en eso muchas veces están ocultos, justamente los costos ocultos, con lupa que hay que mirarlo, el tema de la sobreproducción. Bien. Que muchas veces tiene que ver con el stock y tiene que ver con capital inmovilizado, que eso también es un costo dentro de la empresa. El transporte, por ahí dónde está ubicada la mercadería, si uno lo tiene que trasladar o no, toma mayor relevancia ahora que disminuyen las ventas. Sí. Cuando se habla de esto, también digamos hay posibilidades de herramientas financieras a mano, porque por ahí uno se da cuenta que está gastando más de la cuenta, que no está vendiendo tal vez todo lo que está produciendo, como decís, que genera un stock que además por ahí pasa y tiene que ver con alquiler de lugares para tener la mercadería o la producción. Todo eso hay que, como decías vos, reinventar, o sea, tratar de encontrarle una ingeniería comercial distinta. Sí, una ingeniería comercial distinta, y por eso nosotros hacemos tanto foco en lo que tiene que ver con los indicadores y el autoconocerse. Es decir, este rubro que yo estoy elaborando, ¿lo puedo ver de otra manera? Hay algunas, como decíamos, crisis, oportunidad. Justamente alquilabas un lugar y en ese lugar la compra que hacían la gente del entorno. Mientras que ahora, por ahí te tenés que ir a los canales digitales y ya no tiene nada que ver con el municipio, la provincia, sino que es el país, y quién dice, por ahí haces alguna cuestión y podés hasta exportar tu producto, darte a conocer. Cuando se analizan esto y se analizan los costos, el mercado tal vez a través de Internet, como decías vos, no tiene un límite, podés venderle al mundo, pero también hay que estar preparado para eso, ¿no es cierto? Porque sí, no estamos, digamos, en escala o en volumen, a veces desde una provincia preparado para hacerlo. Sí, por eso también lo que decimos es asociarse, por ahí están lo que decimos networking o otras cuestiones, buscar otros profesionales que me complementen. No necesariamente tengo que hacer todo. ¿Soy bueno en todo? No. Yo puedo complementar a otro y a su vez esa persona me puede complementar a mí, y eso también tiene que ver con las redes sociales y empezar a agrandar esta red de contacto. Lo que hablabas de FODA al comienzo sigue siendo básico para una empresa en la toma de decisiones, ¿no es cierto? Sí, pero ¿sabes qué? Yo que trato con empresas, vos les preguntás y no lo tienen incorporado. Claro, no saben dónde están parados, por lo tanto tampoco saben qué están haciendo bien y mal en algunos sentidos. Porque el tema de usar los datos tiene que ver primero con una buena carga. Muchas veces están direccionados a la paga de impuestos. Entonces, cuando uno quiere relevar la información, muchas veces la carga no está bien hecha. Entonces tiene que ser confiable, oportuno, relevante. Tampoco es que vamos a analizar todos los datos. Entonces, con eso empezar a trabajar. Yo quiero tomar la decisión, veo. Y tiene que ser justamente oportuna, porque muchas veces vos les preguntas, sí, porque el año pasado ya es viejo, hoy las cosas cambian y cada vez más rápido. Cuando se hace este análisis de dónde estoy parado, lo primero entonces es establecer los costos. Lo primero es ver dónde estamos, porque sí, vos podés ver los costos, pero en realidad es un orden de aparición. Es como que todo el tiempo tenés que estar viendo 360 el negocio. Pues yo te digo el costo, pero vos muchas veces, y el precio que estás poniendo, porque el precio no tan solo tiene que ver con el costo. Es decir, cuando uno se pone a pensar, vos decís, lo que me cuesta con respecto a eso, le pongo una cierta cantidad y eso va a ser el precio. No, el costo tiene que ver, sí, cubrir todos los costos fijos, variables, los ocultos,
Por el otro lado, que justamente te permita crecer. ¿Qué quiere decir esto? Vos tenés una maquinaria que después puedas comprar otra, que después la puedas arreglar. No es que si queda obsoleta, ya ahí quedó tu negocio. Ahí estás hablando también de inflación y de lo que está haciendo prácticamente en el flete, puede ser el aumento de combustible, la logística que se encarece, es decir, todo eso. Sí, todos los costos lo tienen que tener contemplado, incluso su sueldo, porque muchas veces eso es algo que nosotros vemos, por ejemplo, en el de emprendedores, pero muchos errores que nosotros recalcamos en emprendedores después se siguen manteniendo en las pymes. Claro. Sí, el no tener negocio, sí, te va bien, sacás dinero del negocio, pero después no tenés este control. Es decir, cuando va mal, claro. Y mi sueldo, yo también tiene que ver con las finanzas personales, por eso todo va en camino. Vemos finanzas personales, emprendedores y pyme. Porque si uno no maneja bien sus finanzas personales, en la empresa también es una complicación. Ahí se puede encontrar, he visto que en la página puedes entrar y en ese sentido en Cuentas Sanas también hay tips o yo creo que por ahí preguntas que analizan cómo está uno en sus finanzas personales. Sí, tal cual, porque uno piensa, nosotros qué es lo que vemos, sobre todo en el de jóvenes, dice, no, cuando yo tenga plata voy a estar mejor. Y muchas veces primero es aprender a administrar. Y lo damos como ejemplo muchos actores o deportistas que de un día para otro obtuvieron grandes cantidades de dinero y sin embargo así lo perdieron. Entonces es saber administrar, saber llevar esto que no es tan solo ganar, gastar, sino que nosotros le incorporamos ahorrar e invertir. O sea, esta es la rueda de la vida económica que justamente rueda, o sea, de manera equilibrada la podamos ir llevando para mejorar, porque no nos olvidemos, esto está relacionado directamente con nuestra calidad de vida. Cuando decías, además de los costos, ¿cuál sería otro de los pasos? Porque decía que esto prácticamente tiene varias caras, es como un prisma, ¿no es cierto?, que va girando. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Claro, de los costos vamos a los precios. Bien. Que va directamente relacionado y uno cree que el precio está puesto directamente con el costo. Decimos, no, el precio de tu producto o servicio va con respecto al valor. Entonces nosotros tenemos que también difundir cuál es nuestra propuesta de valor. Porque muchas veces dicen, no, porque es más barato, pero siempre compramos lo más barato. Hay veces que hasta desconfiamos de lo más barato. Entonces es saber justamente brindar y hacer conocer nuestra propuesta de valor y qué es lo que nos diferencia. Y con respecto a eso te digo que va tocando todo. ¿Qué es lo que nos diferencia con respecto a nuestra competencia? Bien. Entonces, nuestros costos, nuestra competencia, el precio que va asociado que también te va a poner un límite. Voy a decir, sí, el valor, yo le pongo, tiene muchísimo valor para mí, pero para mi cliente también ahí tenés un límite superior. Límite inferior, costo. No podés poner un precio menor al costo. Cuando se habla de esto y de del nuevo canal que se abrió con la pandemia, el tema de estar y de ofrecer a través del marketing en Internet se ha vuelto una necesidad, ¿no es cierto? Sí. Quien no está es como que salió del negocio. Bueno, es que antes la gente veía la vidriera. Ahora, ¿dónde está la gente? Todo lo que tiene que ver con lo digital. Entonces vos tenés que estar donde está la gente. Claro, eso es, digamos, para muchos una asignatura pendiente. Lo sufrieron las universidades, lo sufren también muchos negocios que tenían venta presencial. Grandes cadenas que históricamente vendían en forma presencial. Sí, así es, pero como te decía, incorporar hay mucha gente que se viene preparando con respecto a eso. Entonces, empezar a incorporarla a la empresa. Y otra cuestión que tienen positivo es que vos todo lo que es marketing digital, otra cuestión, lo podés medir. Antes podías hacer panfletos, podías poner en la radio, pero ¿en qué medida vos sabés a cuántas personas está llegando? Y si realmente es tu público objetivo. Con respecto a esto vos podés definir, también tiene que ver con el cliente, lo que decía, costo, precio, ¿quién es mi cliente? Definir bien mi cliente. Porque hay veces que dice, bueno, el que me lo compre. No todo el mundo es tu cliente. Claro. Con respecto a eso también te puede apoyar el marketing digital, de ir a disminuir el precio con respecto a la parte de publicidad. Todos estos elementos están, digamos, en la página, uno puede encontrarlos allí como para tener una referencia de dónde empezar a analizarse. Sí, está bastante completo porque vas desde lo que te puede servir a vos, a lo que te puede servir a alguien, tu familiar, aprender hasta cómo ayudar a tus padres, a tu hijo, a justamente elegir, porque también esto de las finanzas personales tiene que ver, uno cuando se está por insertar al mercado laboral o tiene que salir a buscar,
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo tiene que, cuál va a ser el sueldo? ¿Sabe sobre una boleta de cobro? O sea, son cosas que parecen básicas, pero desgraciadamente, no sé si pasó a vos, pero yo no lo vi en la primaria ni en la secundaria y por ahí me choqué con algunas cuestiones cuando salí de la vida real. Bueno, Paula, hoy el tema del endeudamiento es, yo creo que fundamental analizar porque, como vos decías, primero saber dónde estamos, pero hay gente que dice hoy, tomo deuda para lo que viene, y hay gente que ya venía endeudada, porque la economía también traía de arrastre ya cierto tipo de situación para algunas empresas. Sí, con respecto a eso nosotros siempre decimos, está buenísimo visualizar y primero hacer una planilla con tu flujo de fondo, a ver si puedes hacer frente a ese endeudamiento. Quizá vos preveías que ibas a vender algo y ahora no lo estás vendiendo. Ese es un tema, el nivel de endeudamiento. El nivel de endeudamiento óptimo depende del sector, depende del rubro, de la actividad, pero en términos generales lo ideal que nosotros decimos siempre es endeudarse, si te vas a endeudar, que sea para activos productivos, no para los gastos corrientes, por ejemplo para pagar sueldo, sino ese activo productivo que te permita justamente generar más ingresos y con eso mismo pagar la deuda. Y con respecto a la deuda, siempre tener en cuenta este tema de la rentabilidad. ¿Qué rentabilidad tengo yo? No sé si la gente se pregunta la rentabilidad de mi negocio, justamente para ver si esa tasa a la que estoy accediendo con ese endeudamiento, yo le puedo hacer frente. Es decir, yo gano más con mi emprendimiento que lo que estoy pagando este costo de la deuda. Cuando hablas vos de distintos sectores, tiene que ver con cómo marcha la economía, porque siempre en cada crisis hay ganadores y perdedores. Hay gente que en algunos rubros está trabajando bien, pero hay otros que cayeron demasiado. Con respecto a los sectores, por ejemplo, el sector bancario es, en su mayoría está muy apalancado, es decir, toma financiamiento y con respecto a eso hace su actividad. Entonces, con respecto a eso, hay empresas que sufren mucho riesgo por estar apalancadas en gran medida y otras que no tanto por esta actividad. Te pongo el ejemplo del banco como para irme a un caso más extremo, que se pueda entender, que no tiene tanto que ver con la coyuntura. Sí, o sea, tiene que ver si te has endeudado mucho, pero no tanto. Cuando se habla de endeudamiento, se habla de la fluidez con la que uno puede contar, en cuánto tiempo puede recuperar eso y si puede pagar, o sea, la capacidad que uno tiene para enfrentar eso. Perfecto. Con respecto a eso nosotros decimos los indicadores. Uno de los indicadores muy importantes es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es qué tan rápido vos a tus activos los podés volver dinero y con ese dinero vos podés hacer frente a esa deuda. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que nosotros tenemos una gestión de la empresa. Nosotros compramos, vendemos, cobramos y pagamos. Y eso tiene un tiempo. Y con respecto a ese tiempo, hasta que yo puedo hacerme del dinero para poder pagar, lo ideal es empezar a prever en qué tiempo yo voy a empezar a cobrar. Lo ideal es cobrar en efectivo, pero sabemos que la mayoría de las empresas cobran cheques diferidos. Entonces ahí puede haber un problemita en el sentido de que a mí mi proveedor me está permitiendo que yo pague a 15 días y yo le estoy diciendo también que me paguen a 15 días, pero me pagan a 30, a 45. Y ahí hay otro costo muy importante. ¿Lo estoy pasando yo a mi precio? Bueno, son preguntas para hacer una evaluación, para pararse y tomar decisiones, ¿no es cierto? Claro, y ahora más todavía. Y te digo más, hay empresas que prefieren quedarse con la mercadería y en situaciones de crisis no salir a vender, por este miedo a que justamente se corte esta cadena de pago. Claro, y además hoy también está el tema de la capacidad de recompra de la empresa, es decir, vendo a un precio y no sé si voy a poder comprar con lo que gané específicamente, digamos, insumos para volver a producir. El tema de la inflación también juega un papel importante. Con respecto a eso y lo que vos me estás preguntando, en términos económicos es capital de trabajo, es con lo que la empresa trabaja. Si yo no tengo dinero para volver a comprar, para volver a vender, ahí hay algo que no está funcionando y también tiene que ver con la gestión y autoevaluarse. Y esto que vos me estás diciendo de no tener dinero tiene que ver justamente con un problema muy grande, porque uno cree que el mayor problema de las empresas es vender. Entonces, no, yo salgo a vender y vendes muchísimo y ahí el problema es después cobrar. Entonces, claro, la mayoría de las empresas no quiebran por un tema económico que tiene que ver con la venta, sino por un tema financiero que tiene que ver con el poder cobrar.
En estas experiencias que ustedes hacen de capacitación en los talleres o de orientación, ¿cuáles son los problemas más comunes o las preguntas más recurrentes de la gente de pymes que consulta? ¿Qué es lo que les está preocupando más de acuerdo a tu experiencia? Y la experiencia es cómo reinsertarse y cómo hacer este cambio, por ejemplo, a la parte digital. ¿Qué me conviene? O sea, hago un e-commerce, ¿cuánto me cuesta? Por ahí quizás nosotros no relevamos tanto esos datos, pero sí empezamos a tomar esa información de la duda, de decir, lo vengo haciendo así y ahora ¿cómo hago el cambio? Claro. Y este tema de liquidez y todas estas cuestiones nos empiezan a tomar conciencia de la importancia que tienen estos datos que se generan en el día a día. Si se dan cuenta que toman decisiones todos los días, pero no se dan cuenta que el mismo negocio te puede dar y ayudar en esa decisión. Para ir resumiendo entonces, uno de los errores que por ahí se comete es tomar decisiones sin estar totalmente informado de lo que está pasando. Sí, lo que está pasando en términos internos claro, y externos. Está bien. Claro, los dos esquemas son lo que interesa. Sí, por eso te digo, ¿por qué ahora? Porque lo que se mide se puede modificar, se puede cambiar. Y a mayor información, menor riesgo en esta toma de decisión. Y lo ideal es siempre planificar. Uno tiene la meta y se va poniendo situaciones y va a decir, bueno, ¿hasta cuándo llego? Y eso tiene que ver con términos concretos, con plazo, que tiene que ser fácil de medir y medir en términos económicos, sobre todo. Paula, para terminar entonces, contarle a la gente que nos está escuchando dónde puede recibir más información sobre esto en el marco de Cuentas Sanas. Bueno, con respecto al marco de Cuentas Sanas, nosotros tenemos un canal de www.cuentasanas.com.ar. Ahí está esta información y mucho más. También pueden solicitar estos talleres, son totalmente gratuitos. Después, para mayor información, informate@cuentasanas.com.ar, y tenemos nuestra página también de Instagram, ig@Fundación Macro. Y ahí todas las cosas que tienen que ver con la Fundación del Banco Macro, aparte de estos talleres. Muchas gracias, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Ya volvemos.